Hola mis hermanas amadas, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de mentiras que las mujeres creen y en este caso empezamos con el capítulo 3, que es las mentiras acerca del pecado. Pero el tema está tan amplio que vamos a dividirlo en dos partes porque es muy grande y me gustaría de verdad que pudiéramos observar todo lo que hay, que tomen nota de las citas bíblicas para que cuando ustedes preparen un estudio relacionado con esto puedan platicar con las personas con base en la palabra de Dios. Eh, Ustedes han visto cómo la autora del libro se basa como en una especie de diario de lo que estaría pensando Eva después de que cometió su pecado, cuando lo cometió, después que lo cometió y conforme va pasando el tiempo, las diferentes luchas a las que ella se va exponiendo, que son pues iguales a las nuestras. Es ahora sí que lo que hemos heredado, ¿verdad? Así reaccionamos las mujeres. Y en este caso dice que sus problemas eran sentimientos de culpa. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tenía que hacerle caso a la serpiente hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Resentimiento contra Adán. ¿Y por qué? Él estaba ahí y ¿por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me evitó? Hasta lo comió conmigo. Ay, no lo puedo creer. Ahora ya no puedo orar. Siento que hay una barrera entre Dios y mi corazón y siento que ya no me oye. Ay, ¿qué voy a hacer? Ahora ya no puedo controlar mis deseos. Antes, en el huerto del Edén, yo tenía hambre y comía fruta y estaba contenta y me saciaba y ya. Pero ahora quiero comer, comer, comer. Todo lo que veo lo quiero comer. Y no me importa si me va a dar diabetes o me va a dar lo que me dé, yo quiero comer. Otra cosa que me pasa es que no puedo controlar mi lengua hoy. Y ese tiempo del mes me hace tan irascible. Todo el tiempo estoy enojada, gritando y no puedo controlar esta lengua y me enoja sentirme mal, me enoja sentirme incapaz de comportarme como debe ser. No sé qué voy a hacer conmigo. Bueno, pues esta es la historia de Eva y creo que muchas de esas cosas se repiten en todas las mujeres. Vamos a hacer una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y en esta ocasión queremos suplicarte, Señor, que tú abras nuestros ojos a tu verdad, que nos hagas conscientes de la peligrosidad del pecado para que no caigamos en él. Ayúdanos, Señor Santo, ayúdanos por amor de tu precioso Hijo. Amén. Muy bien. Eh, la, el estudio comienza con una pequeña anécdota. Es una historia muy triste que seguramente ustedes han oído una y otra y otra y otra. Las revistas de selecciones, en alguna ocasión yo leí la historia de una joven cuyo cuero cabelludo fue arrancado de tajo porque entró a darle de comer a su tigre de Bengala, el cual habían tenido desde bebecito y un día cuando ella fue a darle de comer, el tigre la atacó y le arrancó literalmente el cuero cabelludo. No la mató, pero la dejó muy mal. La anécdota que cuenta en esta ocasión la autora del libro es que en una ocasión en 1993 una familia adoptó su mascota. Medía solo 30 centímetros, el tamaño de una regla de las que usan los niños en la primaria. 30 centímetros, una cosita de nada. Y la alimentaban y la cuidaban. 8 años después, la increíble cosa creció a 3,5 metros y 40 kilos. Era una boa constrictor que abrazó a su hijo de 15 años hasta que lo mató. Qué terrible. Y la autora cuenta esta anécdota precisamente porque así es el pecado. El pecado nos divierte, nos gusta, nos emociona.
Yo tengo un cachorrito pequeño, tiene apenas 1 mes y medio, y es para mí un gusto tenerlo, abrazarlo, cuidarlo, darle de comer, hasta le doy sus palmaditas para que repita. ¿Por qué? Porque así son las mascotas, son pequeñitas, son hermosas, ¿verdad? Pero ¿quién se atreve a tener una boa de mascota? Pues así es como llega el pecado, como una mascotita que tú acaricias. Ay, mírala qué tierna, qué dulce. Pero va creciendo, duerme contigo, está en la misma casa, anda ahí todo el tiempo y cuando menos te lo esperas, te ahorca. Así, exactamente, es el pecado. Y tiene muchas manifestaciones. Podemos tener la idea de que, ay, puedo pecar y no pasa nada, hombre, no pasa nada. Y ciertamente vemos a personas que pecan y decimos, ¿cómo le hacen que no los agarran? O sea, estás viendo que está robando y no lo atrapan. Estás viendo que está cometiendo adulterio y su esposa ni por enterada. Estás viendo y no pasa nada. Y podemos quedar, ahora sí que caer en la trampa de que no pasa nada. Yo puedo pecar y no pasa nada. Pero la Biblia nos enseña en su palabra que debemos tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado nos va a destruir. Y déjenme que les lea unos versículos que están aquí en el Salmos 10, versículo 6, dice, Dios en su corazón, perdón, dice el necio en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Dice el necio en su corazón, Dios ya se le olvidó. Ha encubierto su rostro y nunca lo verá. Pero, por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Es el Salmo 10, 6, 11 y 13. Y eso es lo que pasa, que somos necios cuando negamos la existencia del pecado, negamos el poder, el engaño del pecado. Cuando decimos, no pasa nada. Y aquí la autora del libro empieza hablando de lo que es la comida, ¿verdad? Dice, ¿cuántas veces nosotras sabemos que estamos enfermas de diabetes, presión alta, alguna enfermedad de ese tipo crónico que tiene que ver con la alimentación? Pero nos damos gusto. ¿Qué le hace otro panecito? ¿Qué le hace otro postrecito? ¿Qué le hace otro tanto en mi plato? ¿Qué le hace? Y vamos cometiendo excesos que nos lastiman y nos provocan enfermedades y toda clase de malestares. Además, con la consabida culpa de que nos pesamos y vemos, ya subí 1 kilo, ya subí 2, y de repente ya hasta perdemos la cuenta. Eso es un pecado cuando no podemos controlarnos a nosotros mismos sabiendo el daño que nos provocamos. Hay otro pecado que se menciona aquí, que es la lectura de libros, el ver videos o programas de televisión o cosas en internet que entran por nuestro ojo y de alguna manera van degradando la personalidad de Dios en nuestra mente y nos están haciendo de verdad que promover filosofías mundanas en nuestras cabezas, cosas que están definitivamente mal. Por ejemplo, legitima la irreverencia. ¿Cuántos hay que son tan irreverentes? Los cómicos que se la pasan diciendo chistes pero con muchas maldiciones, y sus chistes son graciosos y te da risa y de alguna manera tú estás quedando de acuerdo con esa irreverencia que hay también de la indecencia, de que vemos en la televisión mujeres semidesnudas, hombres semidesnudos haciendo cosas
que no convienen, que no están bien. Y la inmoralidad, eh, en las novelas, en todos los programas siempre hay adulterio, fornicación, toda clase de engaño, fraude, y nosotros estamos ahí mirando, mirando todo eso. Y todo eso entra a nuestra cabeza y de alguna manera nos insensibiliza en contra del pecado. Nos hace pensar que no es malo, que no pasa nada. Eh, Tenemos incluso el deseo de pecar porque vemos que pues ellos lo hacen y se siente bonito. Ellos lo hacen y son felices, aun cuando de sobra sabemos que no es más que un programa de televisión o una novela inventada por los hombres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la manera de darnos cuenta que esas cosas están cambiando nuestro sentido de la moralidad, que ya no vemos mal que un hombre se vaya con otra mujer. Al cabo su mujer era bien mala. Ay, sí, su mujer era bien floja y fodonga y siempre andaba sucia, pues con razón la dejaron. Y, y estamos afirmando que está bien que el hombre haya dejado a su mujer, que haya faltado a sus votos. En cuanto a la idea de la sexualidad, ¿cómo está cambiando el mundo? Que me llenó de tanto enojo y temor que salió en Facebook un app. No sé realmente cómo funciona, yo no conozco esas cosas, pero que podías apretar un botón y ver cómo serías si fueras hombre, o un hombre cómo sería si fuera mujer. Eso, hermanas, es del diablo. Es del diablo y estamos tratando de luchar contra eso. Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo lo hace y vemos que hasta pastores hicieron eso. Ay, pues está bien, ¿verdad? No hay problema. Yo también lo puedo hacer. ¿Y qué pasa? Estamos poniendo ideas que pueden traer tanto dolor a nuestros hijos, a nuestros vecinos, aún a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque estamos actuando inmoralmente. Estamos abriendo la puerta para que el pecado entre y destruya no solamente nuestra familia, sino la de nuestros hijos y de nuestros nietos en el futuro. En cuanto a la inmoralidad, qué fácil es caer en esos actos, pues todo el mundo lo hace, todo el mundo anda semidesnudo, todo el mundo anda enseñando, todo el mundo hace eso, porque yo no. Sí, es lo más común, además es la ropa de moda, porque no me la voy a poner. ¿Se fijan cómo si nosotros nos alimentamos de eso, eso es lo que vamos a hacer? Ahora, ¿qué hay del rencor? ¿Cuántas veces somos incapaces de perdonar? A veces es algo grave, a veces es algo pequeño, pero somos incapaces de perdonar. ¿Y qué trae el rencor? Destruye nuestra cordura, nos hace actuar locamente, somos infelices, nos volvemos volubles, porque no podemos estar en paz y nos acusarían los psicólogos de ser bipolares porque ja, un rato y el otro rato queremos ahorcar a alguien. ¿Qué es eso? Nos enfermamos, hermanas amadas. ¿Cuántas veces no ha pasado que alguien te hace pasar un coraje terrible y hasta te enfermas del estómago y tienes vómito o diarrea o algo te pasa por el coraje que hiciste, pero sigues enfermo porque no puedes perdonar? No eres capaz de dar la gracia que Dios te dio. Y precisamente como no puedes perdonar, tampoco puedes experimentar el perdón de Dios en tu corazón. ¿Por qué? Pues porque yo no perdono, tampoco tengo ahora sí que la cara de irle a pedir a Dios perdón por lo que yo hago. Entonces el rencor nos hace insoportables.
Qué triste cuando la gente dice, ay, hoy voy a empezar otra vez con lo mismo. Ay, ya me lo sé de memoria. Y te cuentan santo y seña desde el principio hasta el fin todo lo malo que les hicieron. Y ya te lo sabes porque es de lo único que habla. Nos volvemos insoportables. ¿Qué hay de otro pecado? Fíjense cómo el primero fue la comida, que en realidad es el dominio propio. El segundo es lo que entra por nuestros ojos, lectura, videos, internet, televisión, lo que sea, que nos hace insensibles a la palabra de Dios y que nos hace de alguna manera insensibles al pecado, de manera que ya no nos asusta. Ay, pues es lo más normal, ¿verdad? Es lo más normal y no pasa nada. Yo me acuerdo que cuando tendría unos 18 años iba en el camión, no, yo creo que ya tenía, sí, 18, 19 años, había ido a mi clase de inglés y estaba muy lejos, muy lejos. Entonces me subo al camión y ahí voy en el camión, ¿verdad? Y de repente el camión pasa por una área muy, muy bonita allá en México, es el área de Polanco. Es una zona muy, muy cara, muy bonita, con casas preciosas y todo. Y yo volteo así hacia la banqueta y veo a dos hombres muy tomados de la mano, contoneándose, y en eso uno lo suelta, lo abraza y lo besa. Ay, hermana, sentí una carga eléctrica en mi corazón, así de estupor, de vergüenza. Y déjenme decirlo, es sincera mi expresión porque fue lo que sentí. Asco. ¿Por qué? ¿Por qué dos hombres hacen eso? ¿Y qué pasa ahora? Ya es lo más común. Ya todo el mundo anda así. O dos mujeres. Y no pasa nada. No hay problema. Eso se debe a que vamos matando poco a poco por medio de todo lo que vemos ese temor de Dios y amor a su palabra, a la rectitud de su palabra. Y pensamos, ay, pues no tiene nada de malo. Ay, pues hay que dejarlo ser, es su vida. Pues sí, hay que dejarlo ser porque no podemos meternos. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo y digamos, qué bueno que lo hacen. No, porque no es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver el de la infidelidad. Ay, mi esposo ni caso me hace. Y ese compañero de trabajo está bien guapillo. Y cada vez que pasa por aquí me hace ojitos. Ay, ¿qué pasaría? No pasa nada. No pasa nada. Pues le sigo coqueteando. Porque cada vez que vamos a comer, platica bien bonito conmigo y está siempre atento, no como mi esposo. Y se fijan cómo ahí vamos sembrando semillas de infidelidad. Yo recuerdo, y yo creo que ustedes pueden enumerar y les faltan los dedos de la mano para decir todos los casos de los que han sabido donde ha habido infidelidad. Yo recuerdo a una pareja joven, ella preciosísima, pero él bastante guapo, bastante agradable, además de un ser muy apacible y tranquilo. Resulta que la chica empezó a ver a un exnovio. Se iba al trabajo y quedaba de verse con el exnovio. Eventualmente le fue infiel al esposo. Eventualmente ella fue la que pidió el divorcio. Eventualmente se separaron y trajo toda una destrucción al corazón de su esposo y de su pequeña hija. ¿Y cuántas veces no se ha repetido esa misma historia? Una y otra vez. ¿Por qué? Porque no tienen el menor temor de Dios, porque dicen, no pasa nada, no va a pasar nada, todo está bien. Además, mi esposo es incapaz de complacerme. Yo tengo que buscar quien me complazca, quien me haga feliz. Y el otro día escuchaba
en las estadísticas. Ustedes saben que los americanos son muy buenos para llevar números. Dicen que el 80% de las parejas, no es cierto, perdón, es al revés, 40% de las parejas que se casan se divorcian. El 60% de ese 40% se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. Y el 80% de los que se divorcian por segunda vez se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. Imagínense, 3 matrimonios fallidos y se vuelven a quedar solos. Yo diría, después de la primera no aprendiste. Pero no es eso, hermanas, es que no hay compromiso, no hay disposición a ser fiel. Si no se casan pensando que me haga feliz, que me dé lo que yo quiero. Y no con el compromiso de te voy a hacer feliz a ti hasta el último día de mi vida. ¿Se fijan cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué pasa si nosotros dejamos que haya semillas de infidelidad? Pudiera ser que, ay, es nada más por Facebook, hombre, no, nomás nos platicamos, es un amor platónico, ni nos vemos, porque solo en Facebook nos escribimos y ya, y no pasa nada. Pero eso está causando detrimento en tu corazón y ahí tú ya le estás siendo infiel a tu esposo. Entonces, tengamos muchísimo cuidado, mis hermanas. El pecado puede ser divertido, puede parecer seguro. Si lo hacemos por Facebook y no nadie se entera porque estamos en privado, no lo ponemos en el muro, lo hacemos en privado. Además, es inocente, no pasa nada, es insignificante. Además, es mi derecho. Si mi esposo no me hace caso, pues yo tengo que buscar quien me haga caso. Es deseable. Da cosquillitas hacer lo malo. Pero, mis hermanas amadas, el pecado trae destrucción. En Santiago 1, creo que es del 12 al 15, dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, este versículo tiene palabras que no usamos, pero la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Nuestras debilidades. Satanás es como esa boa constrictor. Se mete, juega con nosotros, nos conoce y hasta se pudiera dormir con nosotros. La alimentamos, la cuidamos, pero eventualmente nos va a destruir. Pero como vive con nosotros, sabe de qué pie cojeamos. Yo en muchas ocasiones les he mencionado, por ejemplo, yo no tomo, nunca he tomado. Mi padre quería enseñarme a tomar antes de que cumpliera los 15 años porque decía, no quiero que por ahí te vayan a engañar y te den algo de tomar y tú no sepas tomar y te violen. Entonces estaba cerca de cumplir mis 15 años y me empujó una copa de Cheverny, Cognac Cheverny. Yo me acuerdo que así como entró, sentí que me quemó todo esto y me acuerdo, yo ya era cristiana, me acuerdo que le dije, papacito de mi corazón, gracias que me hiciste esto, porque si alguna vez hubiera tenido yo el deseo de tomar, con esto me curaste. No lo iba a hacer, pero ahora menos. Y de verdad, porque fue algo horrible, me quemó toda la garganta. Ahora, él lo hacía porque en su manera de pensar, lejos de Dios, creía que era una manera de cuidarme. Pero aquí
yo lo que quiero usar es eso, que precisamente como para mí el alcohol no era atractivo, Satanás nunca se preocupó de dármelo. Él sabe en lo que sí caigo y eso me lo ofrece a cada instante. ¿Se fijan, mis hermanas? Así es Satanás. Nosotros somos tentados de acuerdo a nuestra propia debilidad. Y nuestra debilidad nos hace ir y ser atraídos. Y cuando la concupiscencia da a luz, cuando ahora sí que tiene un hijo, ese hijo es el pecado. Y el pecado, dice, cuando es consumado, o sea, cuando no nada más está aquí en la mente, sino voy y lo hago, entonces da a luz la muerte. Y la muerte, ustedes saben, es la separación de, de la vida del cuerpo, pero también la separación de Dios. Entonces, no podemos hacer eso. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿no se supone que somos salvos y que tenemos la vida eterna? Amén. Y no importa lo que hagamos, nos vamos a ir al cielo con Dios. Pero si tú y yo pecamos con, conscientemente y hacemos esa infidelidad, o comenzando con todos los puntos que vimos ahorita, caemos en la falta de dominio propio, que no dominamos nada de nosotros, que comemos todo lo que se nos antoja, compramos todo lo que se nos antoja, lastimamos a todo el que se nos antoje. Estamos pecando, que guardamos rencor y no se nos quita y estamos ahí. Pecamos con el ojo, dejando que entre toda clase de inmoralidad y suciedad a nuestra mente, o de infidelidad, sembrando semillas de infidelidad en contra de nuestro esposo. Cualquiera de esas cosas nos va a dar muerte, y esto es separación de Dios, no eterna, porque esa ya el Señor, yo creo que le dolería en su corazón haberme salvado, pero Él dio su palabra y Él no es hijo de hombre para que mienta. Perdón, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer. Yo ya tengo vida eterna, pero yo no puedo, así como lo veíamos al principio de Eva. No sé si Dios me oye, porque yo sé que he pecado, yo sé que he hecho cosas malas. Si se fijan cómo provoca un muro, una división entre nosotros y Dios. Ahora, dice la Biblia en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y necesitamos tener cuidado de lo que estamos sembrando. Dice en Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Y ahí hay que tener cuidado. No podemos jugar con el fuego, así como ese niño no podía jugar con la boa constrictor, porque de su naturaleza era matar. Bueno, nosotros no podemos jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás está listo para matarnos, para destruirnos. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Él quiere separarnos de Dios. Y ciertamente la vida eterna no la podemos perder, pero sí nuestra comunión con Dios. Tengamos cuidado, hermanas. El día de mañana, primero Dios, vamos a seguir con este tema. Que Dios bendiga su palabra. Hasta pronto.